Estaba apoyado en la barandilla del crucero Mediterráneo Sol, contemplando las aguas turquesas del mar que se agitaban bajo nosotros mientras navegábamos hacia las Islas Baleares, cuando la doctora María Ruiz apareció a mi lado. La médica del barco debía estar fuera de servicio, pero su rostro estaba pálido, sus ojos desviándose hacia el paseo donde mi hija Isabel y su esposo Javier reían con copas en la mano. Se acercó. Su voz un susurro apenas audible sobre el viento. Señor López. No tome su insulina esta noche. Por favor. Se lo suplico. Luego. Presionó algo en mi palma y se alejó rápidamente, su bata blanca ondeando tras ella. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. El pequeño objeto en mi mano era una tarjeta de visita con un número de camarote garabateado al reverso. Mis dedos temblaban al cerrarse alrededor de ella. ¿Por qué la doctora del barco me diría que no tomara mi medicación? Llevaba 15 años siendo diabético. Saltarme la insulina podría llevarme a un coma. Mi mente corría por posibilidades. Ninguna con sentido. Detrás de mí. Oí la risa brillante de Isabel flotando por la cubierta. La misma risa que tenía desde los 6 años. Persiguiendo mariposas en nuestro jardín en Madrid. Aquella mañana había empezado tan distinta. Me desperté en mi camarote sintiéndome agradecido. Este crucero era idea de Isabel. Una celebración de mi jubilación tras 40 años como arquitecto en la capital. Papá. Has trabajado tanto toda tu vida. Me había dicho 3 meses antes. Sentada en mi cocina en el barrio de Chamartín. Su mano sobre la mía. Déjanos mimarte. Javier consiguió una gran bonificación. Y queremos hacer algo especial por ti. Javier había asentido con entusiasmo. Su cabello perfectamente peinado y su reloj caro captando la luz. Piénsalo como un agradecimiento. Antonio. Nos ayudaste con la entrada de nuestra casa. Esta es nuestra forma de devolverlo. Me había conmovido. Isabel era mi única hija. Su madre, Elena, había muerto de cáncer 8 años atrás. Y a veces la soledad de mi casa vacía parecía que me engulliría entero. Que Isabel y Javier planearan este viaje, insistiendo en cubrirlo todo, me había hecho sentir valorado. Amado. Habíamos embarcado en Barcelona 2 días antes. Y hasta ahora el viaje había sido maravilloso, las vistas de la costa. Los delfines. Las cenas elegantes en el comedor principal. Pero ahora, de pie en esa cubierta con la advertencia de la doctora Ruiz resonando en mis oídos, algo frío se instaló en mi estómago. Miré de nuevo la tarjeta, camarote C247. Mi camarote era el BEC 189. 2 cubiertas arriba. Eché un vistazo a Isabel y Javier otra vez. Estaban sentados cerca el uno del otro. Sus cabezas inclinadas sobre el teléfono de Javier, señalando algo en la pantalla. Desde esa distancia, parecían la pareja joven perfecta, exitosos. Guapos. Felices. Me giré y caminé hacia el ascensor. Mis piernas inestables. El barco se mecía suavemente bajo mis pies. O quizás era solo mi equilibrio fallando. Me había sentido mal los últimos 2 días. Más cansado de lo habitual. Ligeramente mareado. Lo atribuí al movimiento del mar. A adaptarme al aire salado tras meses en tierra firme. Ahora me preguntaba. La doctora Ruiz abrió la puerta al primer golpe. Como si me esperara.
Me arrastró dentro rápidamente, mirando el pasillo antes de cerrar. Su camarote era pequeño pero organizado con eficiencia, textos médicos en la estantería incorporada. Un portátil abierto en el escritorio estrecho. Me indicó que me sentara en el borde de su cama. El único asiento aparte de la silla del escritorio. Lo siento por ser tan dramática, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero no sabía qué más hacer. Casi me convencí de que estaba equivocada. De que debía mantenerme al margen. Pero no puedo. Juré no hacer daño. ¿Y si guardo silencio? Estaría haciendo exactamente eso. ¿De qué habla? Pregunté. Mi voz saliendo más áspera de lo previsto. Sacó su teléfono. Tocó unas veces y lo giró hacia mí. Era FUTI de seguridad. Granulado y ligeramente angulado. Mostrando la farmacia del barco. La marca de tiempo decía, ayer. 3:47. Observé como una figura en chaqueta oscura se acercaba al mostrador. El farmacéutico estaba de espaldas. Alcanzando algo en un estante alto. La mano de la figura se disparó. Agarrando algo de detrás del mostrador. Metiéndolo en el bolsillo de la chaqueta. El movimiento fue rápido. Practicado. Luego. La figura se giró ligeramente hacia la cámara. Era Javier. Mi aliento se atoró en la garganta. ¿Qué tomó? Insulina. Un vial de Humalog. Los ojos de la doctora Ruiz estaban llenos de preocupación. Solo lo noté porque hago controles de inventario 2 veces por semana. Faltaba un vial. Y al revisar el FUTI de seguridad. Vi esto. Al principio. Pensé que quizás él también era diabético. Avergonzado de pedir una receta. Pero luego revisé el manifiesto de pasajeros. Javier Mendoza. 38 años. Ninguna condición médica listada. Ninguna prescripción archivada. Quizás olvidó listarla. Dije. Incluso mientras mi mente ya corría hacia posibilidades más oscuras. Eso esperaba. Así que miré su archivo. Señor López. Usted está en un régimen de insulina muy específico, Lantus por la noche. Humalog con las comidas. Sus dosis están calibradas con precisión. Revisé sus análisis de sangre del chequeo precrucero. Su diabetes está bien controlada. Pero entonces empecé a pensar por qué su yerno robaría insulina si no es diabético. Y realmente solo hay una razón para que alguien haga eso. El camarote de repente se sintió demasiado pequeño. Demasiado caliente. Para dañar a alguien que sí lo es. Ella asintió lentamente. Una sobredosis de insulina causa hipoglucemia. Confusión. Mareos. Pérdida de conciencia. Si es grave. Convulsiones. Coma. Muerte. Y aquí está la cosa. Señor López, en un barco en medio del mar. Incluso con una instalación médica. Si alguien entra en shock insulínico mientras duerme. Aislado en su camarote. Para cuando alguien lo encuentre. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Mis manos temblaban ahora. Las junté para detener el temblor. ¿Por qué querría Javier herirme? La doctora Ruiz dudó. No lo sé. Pero esta tarde. Estaba en el salón de café en la cubierta 7.
sentada en uno de esos sillones altos cerca de la ventana. Su hija y Javier entraron. Se sentaron en el bus justo detrás de mí. No me vieron. ¿Y señor López? Los oí hablar. Sacó su teléfono de nuevo. Esta vez abriendo una app de grabación de voz. Empecé a grabar. Sé que podría no ser admisible en corte. Pero necesitaba evidencia. Escuché. Presionó play. Había ruido ambiental, el tintineo de tazas. Conversaciones generales. Y luego la voz de Isabel. Más clara que el resto. Entonces, estamos seguros de esta noche. La voz de Javier. Más baja. Cuidadosa, la dosis estará en su pluma de insulina. La toma religiosamente a las 9. ¿Recuerdas? Se la inyectará él mismo. Se dormirá. Y por la mañana parecerá un trágico accidente. Complicaciones diabéticas. Sucede a ancianos en cruceros todo el tiempo. La voz de Isabel de nuevo. Y oírla hizo que mi pecho doliera físicamente. ¿Y si alguien sospecha algo? No lo harán. Lo he investigado exhaustivamente. Las sobredosis de insulina imitan emergencias diabéticas naturales. La doctora del barco lo anotará como una desgraciada complicación de su condición. Estamos en aguas internacionales. No habrá una investigación completa. Querrán manejarlo en silencio. Con respeto. Seremos la hija y el yerno afligidos. Llevaremos su cuerpo de vuelta a Madrid. Tendremos un hermoso funeral. Y entonces. Entonces el seguro paga. Isabel terminó, 2 millones de euros más la casa. Las inversiones. Todo. Javier. ¿Estás absolutamente seguro de que funcionará? Cariño. Lo he planeado durante meses. Cambiar su insulina por una dosis concentrada es fácil. Guarda sus plumas en esa bolsita refrigerada. Lo haré antes de la cena. Nunca lo notará. Para mañana por la mañana. Seremos libres. Libres de preocuparnos por el dinero. Libres de esa hipoteca que nos ahoga. Libres de fingir que disfrutamos pasar tiempo con tu padre aburrido. La grabación continuó unos minutos más. Pero ya no podía oírla sobre el rugido en mis oídos. ¿Mi hija? Mi Isabel. La niñita que solía dormirse en mi regazo mientras le leía cuentos. La adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer novio le rompió el corazón. La mujer que me sostuvo la mano en el funeral de Elena y susurró, «Vamos a estar bien. Papá. Nos tenemos el uno al otro». Ella me quería muerto. La doctora Ruiz detuvo la grabación. El silencio en el camarote era ensordecedor. «Lo siento tanto», dijo en voz baja. «Sé que esto debe ser devastador. Pero necesitaba saberlo. Necesita protegerse». Intenté hablar. Pero mi garganta estaba demasiado apretada. Tragué con fuerza. Forcé las palabras. ¿Qué debo hacer? Primero, no tome ninguna insulina que no haya verificado personalmente. Le proporcionaré suministros frescos del dispensario médico. Use solo esos. Segundo, necesitamos preservar evidencia. Mantendré esta grabación segura. Tercero, necesitamos involucrar al capitán del barco y a seguridad. Pero señor López, tengo que decirle, va a ser difícil.
Lo que hice. Grabar esa conversación sin consentimiento. Podría no ser legal dependiendo de la jurisdicción. Y son su familia. La acusación sola destruirá su relación con su hija. Ella ya destruyó nuestra relación. Dije con amargura. Solo que no me lo había dicho aún. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. La doctora Ruiz contactó al capitán Herrera. Un hombre serio andaluz de unos 50 años. Que escuchó nuestra historia con creciente gravedad. Llamó a su jefe de seguridad. Un ex policía de la Guardia Civil llamado Diego Navarro. Nos reunimos todos en los aposentos del capitán. Puerta cerrada. Voces bajas. Esto es grave, dijo el capitán Herrera. Su acento marcado. Intento de asesinato. Fraude. Robo de suministros médicos. Pero la doctora Ruiz tiene razón, la evidencia es problemática. La grabación podría no ser admisible. El footage de seguridad muestra robo. Sí. Pero no intención de dañar. Un buen abogado podría argumentar que Javier se confundió. Cometió un error. Necesitamos más. ¿Y si montamos una trampa? Sugirió Navarro. Era un hombre grande con cabello gris y ojos agudos. Señor López. ¿Tiene acceso a los dispositivos de su hija o yerno? Su portátil. ¿Quizás? Lo pensé. Isabel siempre deja su portátil en su camarote cuando vamos a cenar. Dice que no confía en la caja fuerte de la habitación. Cierran la puerta. Pero tengo una llave. Javier insistió en que la tuviera. Dijo que era para emergencias. La ironía no se me escapó. ¿Y planean hacerlo esta noche? Preguntó Navarro. Según la grabación. Sí, van a manipular mi insulina antes de la cena. Él asintió lentamente. Bien. Aquí va lo que haremos. Necesitamos atraparlos en el acto. Señor López. Usted continuará su velada con normalidad. La doctora Ruiz cambiará su insulina por solución salina. Claramente marcada. Así que si la manipulan, usted no estará en peligro real. Mientras tanto, instalaré una cámara pequeña en su camarote enfocada en donde guarda sus suministros médicos. Los grabaremos manipulando la insulina. Eso, combinado con la grabación y el footage del robo, será suficiente para retenerlos hasta que atraquemos en Palma y entregarlos a las autoridades. Mi estómago se revolvió. Tengo que actuar normal. Sentarme a cenar con ellos sabiendo lo que planean. La doctora Ruiz puso una mano en mi hombro. ¿Puede hacerlo? Pensé en Elena. En la vida que habíamos construido juntos. En la hija que habíamos criado. A la que creía conocer. Sí. Dije. ¿Puede? Lo prepararon todo mientras Isabel y Javier estaban en la cata de vinos de la tarde en la cubierta 9. Navarro instaló una diminuta cámara disfrazada de detector de humo en mi camarote. Angulada perfectamente hacia la bolsita refrigerada donde guardaba mi insulina. La doctora Ruiz cambió toda mi insulina por salina, guardando los viales originales como evidencia. Luego nos separamos. Acordando reunimos después de tener el footage. A las 6:30. Me reuní con Isabel y Javier en el comedor principal. Vistiendo mi mejor camisa y una sonrisa que sentía que podría romperme la cara. Isabel estaba hermosa en un vestido azul. Su cabello peinado con elegancia.
Javier llevaba traje. Su brazo alrededor de su cintura de manera propietaria. Parecían cualquier otra pareja feliz celebrando con un padre anciano. Papá. Isabel besó mi mejilla y tuve que luchar para no retroceder. ¿Te ves bien? ¿Te sientes ok? Parecías un poco cansado antes. Solo necesitaba un descanso. Dije. Mi voz sorprendentemente estable. Ya sabes cómo es a mi edad. Javier sacó mi silla. Siempre el caballero. Pedimos cava. Un brindis por la familia. Me senté. Acepté la copa. La alcé cuando ellos lo hicieron. Por la familia. Repetí. Las palabras sabiendo a ceniza. La cena fue mar y montaña. Bellamente presentada. Probablemente deliciosa. Apenas la probé. Observé a Isabel reírse de los chistes de Javier. Los vi tomarse de las manos sobre la mesa. Vi a Javier excusarse a mitad de la comida, diciendo que necesitaba el baño. Estuvo ausente exactamente 12 minutos. Lo sé porque lo cronometré. Mi reloj marcando cada segundo como una cuenta atrás hacia la traición. Cuando volvió, parecía más relajado. Casi jubiloso. Pidió otra botella de cava. Los ojos de Isabel estaban brillantes. Excitados. Pensaban que lo habían hecho. Pensaban que para mañana por la mañana estaría muerto y ellos ricos. Después de la cena, Javier sugirió ir a la cubierta a ver el atardecer. Nos paramos en la barandilla. Los tres. Viendo el cielo volverse naranja y rosa sobre el agua oscura. ¿No es esto perfecto? Papá, dijo Isabel, apoyándose en mí. Me alegro tanto de que hiciéramos este viaje. Yo también. Logré decir. Y parte de mí lo decía en un sentido retorcido. Si no hubiéramos hecho este viaje, quizás nunca lo habría sabido. Podría haber muerto en mi sueño 6 meses después. Un año después. Y nunca entender que mi hija me había matado por dinero. A las 8:45. Me excusé. Diciendo que estaba cansado. Isabel me abrazó fuerte. Duerme bien. Papá. Nos vemos en el desayuno. Dulces sueños. Añadió Javier. Su sonrisa ancha y vacía. Fui a mi camarote. Mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar. La cámara era invisible a menos que supieras dónde mirar. Seguí mi rutina normal, cambiándome a pijama. Cepillándome los dientes. A las 9 exactamente. Saqué mi pluma de insulina. La que ahora contenía solo salina. Y me inyecté. Luego. Me metí en la cama. Apagué las luces y esperé. No dormí. Yací allí en la oscuridad. Escuchando el zumbido de los motores del barco. El sonido distante de música de uno de los salones. Pensé en Isabel de bebé. Cómo envolvía su manita alrededor de mi dedo. Pensé en enseñarle a andar en bici. En su graduación. En caminarla por el pasillo 3 años atrás cuando se casó con Javier. ¿Ya estaba pensando en matarme entonces? ¿O Javier plantó la idea después? Cuando sus inversiones inmobiliarias fallaron. Cuando la deuda de tarjetas se acumuló. Mi teléfono vibró a las 11:47. Un texto de Navarro, lo tenemos. Futit claro.
Reúnete en aposentos del capitán a las 6. Cerré los ojos entonces y dormí inquieto hasta el amanecer. A las 6. Salí sigilosamente de mi camarote y fui a los aposentos del capitán. Todos estaban ya allí, el capitán Herrera, Navarro, la doctora Ruiz y 2 oficiales de seguridad uniformados que no conocía. Navarro tenía su portátil abierto, preparado con el footy. Debería ver esto, dijo en voz baja. Observé la pantalla. La marca de tiempo decía 7:58. Durante la cena. La puerta del camarote se abrió y Javier entró. Mirando alrededor rápidamente antes de ir directo a mi bolsita médica. Sacó mi pluma de insulina. La examinó. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó otra pluma. Idéntica en apariencia. Hizo el cambio rápido. Eficientemente. Y se fue. Todo tomó 90 segundos. Hemos testeado la insulina que dejó, dijo la doctora Ruiz. Es Humalog, pero a 5 veces la concentración normal. Si se la hubiera inyectado, señor López, habría estado en coma en 1 hora. Muerto por la mañana. La habitación giró. Me aferré al borde del escritorio. ¿Qué pasa ahora? El rostro del capitán Herrera era grave. Atracáramos en Palma en 4 horas. He contactado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Intento de asesinato cruza líneas estatales e internacionales. Estarán esperando. Arrestaremos a Javier y a su hija inmediatamente al atracar. ¿Puede? Tragué con fuerza. ¿Puedo hablar con ella primero? ¿Con Isabel? Navarro frunció el ceño. No es aconsejable. Señor López. Por favor. Necesito saber por qué. Necesito oírlo de ella. Intercambiaron miradas. Finalmente. El capitán Herrera asintió. Los traeremos aquí juntos. Con seguridad presente. Pero señor López. Prepárese. Esto no será fácil. 20 minutos después. Isabel y Javier fueron escoltados a los aposentos del capitán. Ambos luciendo confundidos y ligeramente molestos por ser despertados tan temprano. Isabel estaba en pantalones de yoga y sudadera. Su cabello en un moño desordenado. Javier llevaba jeans y camiseta. Parecían tan normales. Tan inocentes. Papá. ¿Qué pasa? Preguntó Isabel al verme. El capitán Herrera dijo que era una emergencia. Miré a mi hija. ¿De verdad? La miré. Intenté encontrar a la niñita que había criado en algún lugar de ese rostro de mujer. ¿Por qué? ¿Isabel? Ella parpadeó. ¿Por qué qué? ¿Por qué decidiste matarme? El color se drenó de su rostro. La expresión de Javier se volvió cuidadosamente neutral. Papá. ¿De qué hablas? ¿Has estado bebiendo? No. Dije. Mi voz quebrándose. No me mientas más. Lo sé todo. La insulina robada. El plan. La doctora Ruiz los oyó hablar. Las cámaras captaron a Javier manipulando mi medicación. Se acabó. Por un largo momento. Nadie se movió. Entonces el rostro de Isabel se desmoronó. Y pensé que quizás. Solo quizás. Se rompería.
Se disculparía. Me diría que era un terrible error. En cambio, rió. Fue una risa amarga. Enfadada. Que nunca había oído de ella. ¿Quieres saber por qué? Su voz era afilada ahora. Toda pretensión desaparecida. Porque se suponía que nos ayudarías. Papá. Cuando mamá murió. Te dejó todo. Esa casa en Chamartín vale 2 millones. Tienes su seguro de vida. Tu pensión. Tus inversiones. Estás sentado en al menos 3 millones mientras Javier y yo nos ahogamos en deudas. Te ayudé con la entrada. Dije. Atónito. Os di 50.000 euros. ¿50.000? Rió de nuevo con dureza. Eso es nada. Necesitamos dinero real. Nuestra hipoteca nos está matando. Las inversiones de Javier fallaron. Estamos al borde de la bancarrota. Pero tú. Solo te sientas en esa gran casa solo. Acaparando tu riqueza mientras tu propia hija sufre. No sabía que luchabais. Nunca dijisteis nada. Nos dijisteis que el negocio iba genial. Porque tenemos orgullo. Papá. No íbamos a mendigarte dinero como niños. Pero entonces Javier señaló que no tendríamos que mendigar si tú no estuvieras. La casa. Las inversiones. El seguro, todo viene a mí. Podríamos empezar de nuevo. Vivir la vida que merecemos. Javier dio un paso adelante. Su rostro frío y calculador ahora que la máscara había caído. Eres viejo. Antonio. Diabético. Podrías irte en cualquier momento naturalmente. Solo aceleramos el proceso. Francamente. Deberías agradecernos por planearlo sin dolor. Los oficiales de seguridad se movieron entonces, esposándolos a ambos. Isabel luchó. Gritando. Llorando. Papá. Por favor no hagas esto. Somos familia. No puedes enviarme a prisión. Papá. Me giré. Incapaz de ver más. No tengo una hija. Dije en voz baja. Mi hija murió hace mucho. Solo que no lo supe hasta ahora. Los llevaron. Sus gritos desvaneciéndose por el pasillo. El capitán Herrera puso una mano en mi hombro. Lamento que haya tenido que soportar esto. ¿Qué pasa después? Atracáramos en Palma. Serán arrestados. ¿Acusados de intento de asesinato? Robo. Fraude. Conspiración. La evidencia es sólida, el testimonio de la doctora Ruiz. El FUTI de seguridad. La grabación. La insulina manipulada. Irán a juicio. Y así fue. 6 meses después. Me senté en una sala de audiencias en Madrid, donde el caso se había transferido ya que allí se originó la conspiración. Donde tuvo lugar la planificación. Escuché a los fiscales detallar cómo Isabel y Javier habían planeado mi asesinato por más de un año. Cómo investigaron sobredosis de insulina. Practicaron cambiar medicación. Falsificaron documentos para hacerse beneficiarios en pólizas de seguro que ni siquiera sabía que existían. La defensa intentó argumentar que nunca lo llevaron a cabo. Que no ocurrió daño real. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó menos de 3 horas.
Javier fue sentenciado a 12 años. Isabel, como beneficiaria principal e instigadora, consiguió 15. Los vi ser llevados en esposas, Isabel llorando. Javier impasible. Ella me miró una última vez y yo miré de vuelta, sintiendo absolutamente nada. Después del juicio, vendí la casa en Chamartín. Demasiados recuerdos, buenos y malos. Me mudé a un condominio más pequeño en La Latina, cerca del río. Ahora soy voluntario, 3 días a la semana en el Centro de Prevención de Abuso a Mayores en Madrid. Cuento mi historia a otros ancianos. Les enseño las señales de alerta. Les ayudo a protegerse de familiares que los ven como cajeros automáticos en vez de seres humanos. He aprendido a revisar mis cuentas bancarias semanalmente. Guardo mis documentos legales en la oficina de un abogado. No en casa. He escrito un testamento que deja todo a caridad. Específicamente a organizaciones que ayudan a mayores y previenen abuso a ancianos. Y he aprendido a confiar en mis instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. La doctora María Ruiz y yo aún nos escribimos emails ocasionalmente. Dejó el trabajo en cruceros y ahora dirige una clínica en Sevilla. Me salvó la vida confiando en su intuición, arriesgando su carrera para advertir a un extraño. Nunca podré pagarle eso. La gente a veces me pregunta si extraño a Isabel. Si alguna vez pienso en perdonarla. La verdad es que extraño a la hija que pensé que tenía. Echo de menos a la niñita que me amaba. Pero esa persona o nunca existió o murió en algún punto del camino. Reemplazada por una extraña que valoraba el dinero sobre la vida humana. No puedes perdonar a alguien que no se arrepiente. Que aún te habría matado dada la oportunidad. Tengo 63 años ahora. Tomo mi insulina religiosamente de viales claramente marcados que guardo bajo llave en una caja fuerte. Vivo simplemente. Con cuidado. Protegiendo mi salud y mis recursos. Y cada vez que hablo con un mayor que está preocupado por el interés repentino de su familia en sus finanzas. Cada vez que ayudo a alguien a reconocer las señales de abuso financiero a ancianos. Siento que algo bueno salió de todo ese dolor. Elena solía decir que todo pasa por una razón. Ya no estoy seguro de creerlo. Pero sí creo que elegimos qué hacer con nuestro dolor. Podemos dejar que nos destruya o usarlo para proteger a otros. Elegí lo segundo. Y cada persona que ayudo. Cada vida que potencialmente salvo. Se siente como una pequeña victoria sobre la hija que intentó matarme por mi dinero. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Realmente, sobrevivir. Sanar y tratar de que nuestras cicatrices sirvan para algo más que recordarnos que sangramos.